Iniciar grabación. Hola, buenas noches. Mi nombre es Arisbeth Beltrán y bueno, vengo a exponer el tema del sistema de nulidades administrativas fiscal en las leyes federales mexicanas. En cuanto a la presentación, tenemos las palabras clave que son teoría de la nulidad del acto administrativo, nulidad y anulabilidad. El acto administrativo y su régimen de nulidades. El artículo 36 del Código Fiscal de la Federación refiere que las resoluciones administrativas de carácter individual favorables de un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. Entonces, el acto administrativo y su régimen de nulidades. La naturaleza de la justicia administrativa en México. La justicia administrativa es de procedencia impugnatoria. El gobernado puede defenderse contra actos ilegales de autoridad. El juzgador revisa la legalidad del acto y puede declarar su nulidad. Entonces, hablando del juicio de nulidad, es cuando el gobernado tiene todo el derecho para defenderse de la justicia cuando ésta imponga un acto que a él no le conviene o daña su bienestar material. El fundamento legal de este acto administrativo es el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 52 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el artículo 8 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Continuamos. La teoría de nulidad del acto La teoría de la nulidad del acto administrativo es la que establece los requisitos que debe cumplir el acto administrativo o fiscal y su emisión se examina con base en esto. Por ello, primero se deben identificar las deficiencias denominadas vicios, para después, según su gravedad, un órgano jurisdiccional, Tribunal de la Justicia Administrativa o una autoridad de justicia administrativa declaren la nulidad o anulabilidad. Entonces, los puntos claves a discutir en ese tema cuando la teoría de la nulidad del acto administrativo serían la declaración que cesa los efectos del acto por vicios graves, tiene efectos retroactivos o puede ser decretada en sede administrativa o judicial. En uno de los dos sedes puede ser decretada. ¿Qué es el acto administrativo? De acuerdo con el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, es la manifestación de la voluntad de autoridad administrativa, cuyo objeto es satisfacer necesidades sociales y para ello crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. También tenemos otra definición que nos dice que es el acto realizado por los órganos administrativos del Poder Judicial, del Poder Público. Según esta definición, solo los órganos administrativos pueden producir actos administrativos. Y el acto administrativo es aquel cuya sustancia es administrativa, por lo que todos los órganos del poder público, ya sean administrativos, judiciales, legislativos, producen actos administrativos caracterizados por su contenido material de naturaleza administrativa. Entonces, la eficacia del acto administrativo una vez que se notifica la ilegalidad, irregularidad o disconformidad jurídica. En caso de presentarse, se podrá ejercer la acción de nulidad.
técnica procesal o sistema de acciones que permiten al juez declarar la invalidez del acto siempre y cuando concurran razones no invalidables o de conservación del acto que pueden conducir a la ineficacia como sanción de carácter formal, jurídico y nulidad de pleno derecho o lisa y llana material, fáctica y funcional. Y continuamos. Es la eficacia del acto administrativo. ¿Qué hacen los tribunales al respecto? Bueno, cuando una persona impugna un acto administrativo ante un tribunal, estudia el acto administrativo en forma y fondo y también determina si hay un vicio o defecto. Si lo hay, puede declarar la nulidad del acto. Además, los tribunales emiten jurisprudencia y tesis. Jurisprudencia y tesis son criterios jurisdiccionales que clasifican los vicios según su gravedad y ayudan a identificar si un acto debe ser nulo de pleno derecho, nulidad absoluta o simplemente anulable, nulidad relativa. Bueno, en resumen, el acto administrativo se analiza por dentro. Si tiene errores graves en su estructura o procedimiento, puede anularse. Los tribunales son clave porque permiten criterios que enseñan cómo y cuándo se puede declarar esa nulidad. ¿Cuándo se resuelve el juicio contencioso administrativo? La Sala competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite una sentencia con fundamento en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La sentencia podrá, 1. Reconocer la validez y la resolución impugnada. 2. Declarar la nulidad de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada y además reconocer el acto de la existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento de la obligación correlativa y otorgar o restituir al actor en el gozo de los derechos afectados. Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que efectúan al demandante. Inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia que se trate. Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar el ante público federal el pago de una indemnización por daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Esto es cuando se resuelve el juicio contencioso administrativo. Puede encasillar uno de estos puntos que a continuación acabo de exponer. Continuamos. Es importante señalar que la sentencia no solo podrá anular o confirmar la validez del acto administrativo, sino también construir derechos a favor del demandante. Declarar la existencia de un acto de un derecho subjetivo, condenar el cumplimiento de una obligación, otorgar o restituir al actor en el gozo de sus derechos afectados. Requisitos del acto administrativo. ¿Qué se analiza para saber si un acto administrativo es válido o no? Primero, se estudian los elementos del propio acto administrativo, que se dividen en sustanciales y formales. Los sustanciales son los esenciales, como la competencia de la autoridad, el objeto del acto, su causa y su finalidad. Estos son los principales elementos del propio acto administrativo. Los formales son los que tienen que ver con el procedimiento, la forma en que se emite el acto, la firma, la motivación, la fundamentación o la notificación. Estos son los actos, estos son los elementos del acto administrativo. ¿Por qué es importante? Porque una vez que ese acto se ejecuta o produce efectos materiales, es decir, impacta en la vida jurídica de una persona, cualquier error o defecto en sus elementos puede ser motivo para anularlo, conforme a la ley, siempre. Entonces, los elementos y requisitos del acto administrativo a continuación. Vamos a leerlos uno por uno.
Ser expedido por órgano competente a través del servidor público y en caso de que dicho órgano fuera colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. En el número 2 tenemos tener objeto de prueba, ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y previsto por la ley. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que pueda perseguirse otros fines distintos. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra expedición. Estar fundado y motivado. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en la ley. Ser expedido sin que medie error sobre ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo sobre el fin del acto. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión y mencionar el órgano del cual emana. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. Tratándose de actos administrativos, deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá haber mención en los recursos que procedan y ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley y los que menciona el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Y como extra, además, tener como estándar normativo el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. También deben cumplir normas de publicidad del acto, ser publicados en periódico oficial y señalar la fecha del inicio de su vigencia. Esto es para los emplazamientos de debida forma. Los vicios del acto administrativo. La sobrecompetencia o incompetencia del órgano que emite el acto administrativo competente. El objeto del acto administrativo debe ser congruente con sus facultades y describirse en forma específica. El fin del acto administrativo debe ser público. El acto administrativo debe emitirse por escrito y firmado. La motivación y la fundamentación. Esto quiere decir la motivación, que es lo que llevó a la persona, al gobernado, a llevar el acto administrativo y debe emitirse por escrito y firmado, que siempre debe constar por escrito y firmado sus declaraciones. La motivación y la fundamentación. El debido proceso del acto administrativo. Esto es por parte de las autoridades. Siempre se debe de respetar el debido proceso para llevar a cabo dicho acto. La exhaustividad en cuanto al examen de la litis. Obviamente siempre tomando en cuenta la ley por sobre todas las cosas. Seguimos. Libre de error a la finalidad del acto, sin dolo y sin violencia. Referir la oficina para consulta. Fecha y lugar de emisión, identificación del expediente y señalar el curso o juicio con el que se puede impugnar el acto administrativo. Exhaustividad en cuanto al examen de la litis. Siempre. Exhaustividad en cuanto al examen de la litis. Continuamos. La nulidad y anulabilidad, diferencias y efectos. Vamos a ver las causas de nulidad, su causa y su efecto. El grado de nulidad. Cuando hablamos de la validez del acto administrativo, su causa principal se dictó conforme a derecho dentro del bloque de constitucionalidad mexicano o sus ilegalidades y defectos se convalidaron, por ello no trascendieron al sentido final de la resolución dictada por la autoridad demandada. El efecto o su consecuencia es vigente, eficaz y en su momento procesal ejecutable. Esta es la validez del acto administrativo.
en cuanto a la nulidad absoluta, nulidad plena o nulidad lisa y llana. ¿Qué lo causa? Deriva de causas graves en contra del orden público, de las leyes, de la inexistencia de los hechos o que dejaron el particular en franca violación de los derechos humanos y trascendieron en el sentido de la resolución dictada por la autoridad demandada. Su consecuencia o efecto asimismo se deja sin efectos y eficacia. Esto se hace en retroactivo al pasado, es un acto inválido e inexistente. La nulidad como causa y efecto, seguimos con sus diferencias en efectos. Nulidad para efectos, anulabilidad, reposición de procedimiento u otros. Sus causas principales: existen defectos, vicios e ilegalidades, pero estas pueden ser subsanables, ya que no se consideran graves. Esto en cuanto a la nulidad para efectos, anulabilidad, reposición de procedimiento u otros. Efecto o consecuencia. El acto es válido. El órgano jurisdiccional en su sentencia precisa los efectos y cómo los debe corregir la autoridad demandada, para evitar que trasciendan en el sentido de la resolución en perjuicio de un particular. El acto, una vez subsanado, es eficaz. El acto una vez subsanado, es eficaz. Para de Piña, la nulidad es la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objetivo o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración. O sea, la nulidad es la ineficacia de un acto jurídico. Entonces, para el tribunal colegiado, la nulidad de una resolución fiscal debe ser para efectos y no lisa y llana cuando contiene vicios formales. Si esta no fue dictada en contravención a las disposiciones aplicadas o no se dejó de aplicar las debidas, sino que únicamente se trata de omisión de requisitos formales. Las características de las nulidades absoluta y relativa. Las características de la nulidad absoluta corresponden a cuando hay vicios evidentes y graves. Esa es una nulidad absoluta. Vicios en la incompetencia de la autoridad, vicios en el objeto, vicios en el procedimiento administrativo previsto en la ley, falta de voluntad de la autoridad emitida por escrito y con firma autógrafa, indebida motivación y fundamentación, uno o varios elementos viciados, omisión de requisitos formales, vicios en el consentimiento, error o dolo. Esto puede ser un vicio del consentimiento. También atenta contra el orden público e interés general. Estas todas son las características de un acto de causa de nulidad absoluta. Ahora vamos a pasar para la anulabilidad, nulidad relativa. La anulabilidad y nulidad relativa se considera viciado o defectuoso en algún elemento accesorio. Puede convalidarse por reconocimiento tácito del acto por el cual es subsanable. No atenta contra el orden público. Transgresión leve al ordenamiento jurídico. Puede extinguirse con el transcurso del tiempo, omisión o irregularidad. En referencia a identificación del expediente, documentos o nombre de personas, lugar y fecha de emisión. Mención y notificación de la oficina en que se encuentra. Expresar recursos que procedan. Estas es las características de la anulabilidad, nulidad relativa. Continuamos. La declaración de nulidad no es ajena al derecho humano de la tutela judicial efectiva, señalada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la nulidad no se agota en su dictado, sino que genera efectos para restaurar la legalidad violentada.
El artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece diversos parámetros en el caso de dictar nuevos actos de autoridad provenientes de una sentencia que haya declarado la nulidad o anulabilidad del acto por incompetencia, vicios de forma, vicios en el procedimiento, respecto al fondo y desvío de poder. La sentencia también debe precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva. En los actos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta ley, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Continuamos. Los efectos de la sentencia de nulidad. Será la declaración de nulidad simple, reconocimiento de derechos subjetivos, indemnización, restitución de derechos, y todo está fundamentado en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimientos Civiles Administrativos. Los efectos de la nulidad absoluta y anulabilidad. El acto es declarado inválido, legítimo e inejutable. La nulidad produce efectos retroactivos al momento de su emisión. Si es imposible retrotraer sus efectos, dará lugar a la responsabilidad del servidor público o una responsabilidad patronal del Estado. Extinción del acto administrativo, reconocimiento de un derecho subjetivo, también restituye al actor sus derechos afectados, cesan los actos de ejecución, efectos dependen de la ley que se trate, la autoridad debe efectuar actos posteriores que establezcan la legalidad y deja sin efectos todos los actos impugnados. No convalible o subsanable y tampoco no es prescriptible. Estos son todos los efectos de la nulidad absoluta y anulabilidad. Continuamos. Entonces, los efectos de la nulidad absoluta y anulabilidad se considera válido, legítimo y ejecutable, pero subsanable mediante cumplimiento de requisitos exigibles, reposición del procedimiento desde la violación o se emita nueva resolución, la modificación de cuantía, reducción del importante de una sanción, convalidación o subsanación en casos de no vicios. En casos de vicio no grave, en alguno de los elementos mantiene la vigencia del acto, se suprime o corrige el vicio que lo afecta, se restituye la validez del acto y la sentencia deberá precisar la forma de los actos en los que la autoridad cumplirá la subsanación del acto. Continuamos. Estos son todos los efectos de la nulidad absoluta y anulabilidad. ¿Cómo obtener la nulidad o la anulabilidad de un acto administrativo? Analizados ya los artículos del acto administrativo, sus vicios y el sistema de nulidades, se determina una nulidad o anulabilidad, que es necesario mencionar que el acceso a la justicia se consagra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y se ejerce mediante juicio ante Tribunal Federal de la Justicia Administrativa o a través de un recurso ante una autoridad administrativa en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, ¿cómo obtener la nulidad o la anulabilidad de un acto administrativo? Vamos a examinar los artículos, el artículo 17 y el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También el artículo 83, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. También el artículo 3 del tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos.
Continuamos. Esto es lo referente de un acto administrativo en cuanto a obtener la nulidad. Entonces, las conclusiones. La nulidad se origina en algún vicio, defecto o exceso en la emisión del acto administrativo. La nulidad es la declaración de una autoridad jurisdiccional o administrativa que extingue la validez y la eficacia del acto administrativo. Se valoran los requisitos que conforman vicios, defectos, leyes especializadas en la materia, preceptos constitucionales y convencionales aplicables en materia de derechos humanos. La nulidad tiene graduaciones fundadas en la gravedad contra el orden público o los derechos humanos del particular que contienen el defecto o vicio del acto administrativo. El sistema de nulidades es una expresión del acceso a la justicia y su fin de determinar la legalidad de un acto administrativo fiscal impugnado por un gobernado ante una autoridad administrativa en el caso del recurso. Entonces, estas son las grandes conclusiones y vemos las conclusiones de las conclusiones. Conclusión de las conclusiones. Pues bueno, prácticamente es así. La nulidad protege la legalidad y el interés público. Es un recurso que todo gobernado puede acudir cuando esté en peligro de que sus derechos sean violados. Entonces, la nulidad protege la legalidad y el interés público, requiere análisis técnico del acto, eso es una investigación, por supuesto, larga y que requiere el análisis de las autoridades responsables o no responsables, sino competentes. Es fundamental para la defensa del gobernado, pues es un recurso que todo gobernado puede acudir y ejercer bajo sus derechos. Y es todo por hoy. Muchas gracias. Esta presentación ha sido tomada de la fuente de la revista digital de posgrado. El artículo ensayo ha sido publicado por el doctor Guzmán Palma Ulises en el año de 2023 y se ha titulado El sistema de nulidades administrativo fiscal en las leyes federales mexicanas por parte de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, es todo por hoy. Hasta luego.